Bienvenido, bienvenida a la lectura del secreto admirable del Santísimo Rosario de San Luis María Griñón de Montfort. Si es la primera vez que te llega este vídeo, al finalizar en la pantalla te dejo el podcast completo por si quieres escucharlo desde el principio. Si no estás suscrito o suscrita al canal, me gustaría que te suscribieras y activarás la campanita para que te llegaran todos los vídeos de este canal católico. La semana pasada empezamos ya la última, la quinta decena, y esta semana os termino de leer la obra. En el primer comentario fijado tenéis los títulos y en el podcast tenéis la descripción completa, el esquema de esta obra. Comenzamos rezando un Ave María a Nuestra Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 46ª rosa. Rezar el rosario en comunidad. Entre tantos métodos como existen de rezar el rosario, el más glorioso para Dios, saludable para el alma y terrible para el demonio, es el de salmodiarlo o rezarlo públicamente a 2 coros. Dios se complace en las asambleas. Todos los ángeles y santos congregados en el cielo le alaban incesantemente. Los justos de la tierra reunidos en varias comunidades le imploran en comunidad día y noche. El Señor aconsejó expresamente esta práctica a sus apóstoles y discípulos y les prometió que, cuantas veces se reunieran 2 o 3 en su nombre, Él se encontraría en medio de ellos, para rogar en su nombre y rezar la misma oración. Qué alegría tener a Jesús en nuestra compañía y pensar que para poseerlo basta solamente reunirse a rezar el rosario. Es la razón por la cual los primeros cristianos se reunían tantas veces para orar juntos, a pesar de las persecuciones de los emperadores que les prohibían reunirse. Preferían exponerse a la muerte antes que faltar a sus asambleas, en las que tenían la certeza de que Jesús les hacía compañía. La oración en común es la más saludable al alma, porque de ordinario la mente está más atenta durante la oración pública que durante la privada, porque cuando se ora en comunidad, la oración de cada persona se convierte en la de toda la asamblea y todas juntas solo forman una oración, de suerte que si algún particular no reza tan bien, otro que lo hace mejor suple su falta. El fuerte sostiene al débil y el fervoroso enardece al tibio. El rico enriquece al pobre y el malvado se integra a los buenos. ¿Cómo vender 1 kilo de cizaña? Basta mezclarla con 4 o 5 de trigo bueno y todo se vende. Porque una persona que reza sola el rosario tiene el mérito de un solo rosario, pero si lo reza con 30 personas, adquiere el mérito de 30 rosarios. Tales son las leyes de la oración pública. ¡Qué ganancia! ¡Qué ventaja! Urbano VIII, muy satisfecho de la devoción del Santo Rosario, que se recitaba a 2 coros en muchos lugares de Roma, especialmente en el convento de la Minerva, concedió 100 días de indulgencia cuantas veces se rece a 2 coros, toties quoties. Así que todas las veces que se reza el rosario en comunidad, se ganan 100 días de indulgencia, porque la oración pública es más eficaz que la individual para apaciguar la ira de Dios y obtener su misericordia. La Iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, se sirvió de esta forma de oración en los tiempos de flagelos y calamidades públicas. El Papa Gregorio XIII declara en una bula que es preciso creer piadosamente que las oraciones públicas y las procesiones de los cofrades habían contribuido poderosamente
a obtener de Dios la gran victoria de los cristianos sobre el ejército de los turcos en el Golfo de Lepanto, el primer domingo de octubre de 1571. Luis el Justo, de feliz memoria, mientras tenía sitiada a La Rochelle, donde los herejes revolucionarios tenían sus fortalezas, escribía a la reina madre para pedir que se hicieran oraciones públicas para la prosperidad de su ejército. La reina resolvió organizar el rezo público del Rosario en la iglesia de los Hermanos Predicadores del barrio de San Honorato de París. El arzobispo cumplió solícitamente esta disposición y la piadosa práctica comenzó el 20 de mayo de 1628. Estuvieron presentes la reina madre y la reina regente, el duque de Orleans, los excelentísimos señores cardenales de la Rochefoucauld y de Berulle, muchos obispos, toda la corte y multitud incontable de gentes. El señor arzobispo leía en voz alta las meditaciones sobre los misterios del Rosario. Proseguía con la recitación del Padre Nuestro y del Ave María de cada decena. Los religiosos y demás asistentes respondían. Después del Rosario, llevaron en procesión la estatua de la Santísima Virgen, cantando sus letanías, y la ceremonia se repitió todos los sábados, con admirable fervor y bendición evidente del cielo, ya que el rey triunfó sobre los ingleses en la isla de Ré y entró victorioso en La Rochelle el día de Todos los Santos del mismo año. Esto demuestra la eficacia de la oración pública. Por último, el rosario rezado en comunidad es mucho más terrible contra el demonio, pues se conforma un ejército entero para atacarlo. En ocasiones triunfa fácilmente sobre la oración particular, pero si ésta se une a la de los demás, solo con dificultad logrará sus propósitos. Es fácil romper una varita, pero si la unes a otras y formas un haz, no podrás romperlo. La unión hace la fuerza. Los soldados se unen en batallón para derrotar al enemigo. Los malvados se unen con frecuencia para sus orgías y danzas. Los mismos demonios se unen para perdernos. ¿Por qué no han de reunirse los cristianos para gozar de la compañía de Jesucristo, aplacar la ira divina, alcanzar la gracia y misericordia del Señor y vencer y abatir más eficazmente a los demonios? Amado cofrade del Rosario, vivas en la ciudad o en el campo, cerca de la iglesia parroquial o de una capilla, vete a ella, al menos todas las tardes, y con permiso del rector de la iglesia y en compañía de cuantos lo deseen, reza el rosario a 2 coros. Haz otro tanto en tu casa o la de cualquier particular, si no tienes la posibilidad de ir a la iglesia o a la capilla. Esta es una santa práctica que Dios, en su misericordia, ha establecido en los lugares donde he dado misiones, para conservar y acrecentar el fruto de las mismas e impedir el pecado. Antes de establecer el rosario, en tales pueblos y aldeas, solo se veían bailes, inmodestias, disoluciones, querellas y divisiones, y solo se oían canciones deshonestas y palabras de doble sentido. Ahora, solo se escuchan allí los cánticos y la salmodia del Padre Nuestro y del Ave María, y solo se ven grupos de 20, 30, 100 o más personas que cantan, como religiosos, alabanzas al Señor a horas determinadas. Hay también lugares en los que se reza diariamente el rosario en comunidad, en 3 momentos diferentes al día. ¡Qué bendición del cielo! Pero, como en todas partes hay réprobos, no te extrañes de encontrar en los lugares donde vives gentes perversas que desdeñarán venir al rosario, ridiculizarán y aún harán cuanto pueda, con sus malignas insinuaciones y ejemplos, para impedir que continúes en tan santo ejercicio. Pero no cedas, no te extrañes de su proceder. Un día estos infelices se hallarán para siempre separados de Dios, excluidos del paraíso, así como ahora se apartan de la compañía de Jesucristo y de sus servidores. 47ª Rosa.
Rezar el rosario todos los días con fe, humildad y confianza. Apártate de los malvados, pueblo de Dios, asamblea de predestinados. Para escapar de ellos y salvarte, en medio de cuantos se condenan por su impiedad, ociosidad y falta de devoción, decídete sin pérdida de tiempo a rezar con frecuencia el Santo Rosario, con fe, humildad, confianza y perseverancia. En primer lugar, si piensas con serenidad en el mandato que nos dio Jesucristo de orar siempre y reflexionas en su ejemplo, a la urgente necesidad que tenemos de la oración a causa de las tinieblas, ignorancia y debilidad y de la multitud de enemigos que nos persiguen, no te contentarás con rezar el rosario una vez al año, como le exige la cofradía del Rosario Perpetuo, ni una vez a la semana, como lo prescribe la del Rosario Ordinario, sino que lo recitarás puntualmente todos los días, como lo pide la del Rosario Cotidiano, aunque no tengas otra obligación que la de salvarte. Jesús les propuso un ejemplo sobre la necesidad de orar siempre, sin desanimarse. Lucas 18:1. Estas son palabras eternas de Jesucristo, que es preciso creer y practicar si no quieres condenarte. Explícalas como quieras, pero no a la moda, para que no la vivas a la moda. Jesucristo nos dio la verdadera explicación con su ejemplo. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. Juan 13:15. Pasó la noche en oración con Dios. Lucas 6:12. Como si no le bastara el día, dedicaba también la noche a la oración. Repetía con frecuencia a sus apóstoles estas palabras: estén despiertos y orando. Mateo 26:41. El ser humano es débil, la tentación próxima y continua, y si no oras siempre, caerás en ella. Los apóstoles creyeron que el Señor solo les daba un consejo, interpretaron erróneamente sus palabras y cayeron en la tentación y en el pecado a pesar de tener a Jesús en su compañía. Estimado cofrade, no es necesario orar tanto ni rezar tantos rosarios si quieres vivir a la moda y condenarte a la moda, es decir, cayendo de tiempo en tiempo en el pecado mortal para luego confesarte, evitando los pecados groseros y escandalosos y salvando las apariencias. Una corta oración por la mañana y por la tarde, uno que otro rosario impuesto por penitencia, unas decenas de Ave Marías a la carrera y cuanto te venga en gana, te bastarán para aparecer en el mundo como un buen cristiano. Si haces menos, te acercarás al libertinaje y si haces más, te aproximas a la singularidad y a la santurronería. Pero es necesario que ores siempre, como lo enseñó Jesucristo. Si, como cristiano auténtico, quieres de verdad salvarte y caminar tras las huellas de los santos, evitando caer en todo pecado mortal, rompiendo todas las cadenas y apagando todos los dardos encendidos de Satanás, debes al menos rezar diariamente el rosario u otras oraciones equivalentes. Digo al menos porque con el rosario cotidiano alcanzarás cuanto es necesario para evitar el pecado mortal, vencer las tentaciones en medio de los torrentes de iniquidad del mundo que arrastran con frecuencia a quienes se creen más seguros, en medio de los espíritus malignos más habilidosos que nunca y que sabiendo que les queda poco tiempo para tentar, lo hacen con mayor astucia y éxito. Qué maravilla de la gracia del Santo Rosario, poder escapar del mundo, del demonio y de la carne y salvarte para el cielo. Si no quieres aceptar lo que te digo, da crédito por lo menos a tu propia experiencia. Respóndeme, ¿eras acaso capaz de evitar ciertos pecados graves que solo tu ceguera te hacía ver como insignificantes cuando te contentabas con esas cortas oraciones hechas como las que hace el cristiano mediocre? Abre pues los ojos, ora y ora siempre, si quieres vivir y morir como santo, sin pecado mortal, por lo menos. Reza todos los días, como hacían los cofrades del Rosario cuando se estableció la cofradía.
Más adelante encontrarás la prueba de cuanto te digo. La Santísima Virgen, al dar el rosario a Santo Domingo, le ordenó rezarlo y hacerlo rezar todos los días. El santo, por su parte, no recibía en la cofradía a nadie que no tuviera la firme resolución de rezarlo diariamente. Si ahora no se exige en la cofradía del rosario ordinario, sino la recitación de un rosario semanal, ello obedece a que se ha apagado el fervor y enfriado la caridad. ¿Qué más se puede pedir a quienes rezan como a pesar suyo? Pero al principio no fue de esa manera. Mateo 19:8. Es preciso además tener en cuenta 3 advertencias. La primera, que si deseas inscribirte en la cofradía del Rosario cotidiano y participar en las oraciones y méritos de quienes ya están en ella, no basta con que te inscribas en la cofradía del Rosario ordinario, ni que tomes simplemente la resolución de rezar el rosario todos los días. Tienes que dar tu nombre a quienes han sido autorizados para inscribirte en ella. Será conveniente que te confieses y comulgues en esta circunstancia. La razón de esta advertencia es que el rosario ordinario no incluye el cotidiano, aunque este sí, al ordinario. La segunda, que absolutamente hablando, no hay pecado ni siquiera venial si omites el rezo del rosario cotidiano, semanal o anual. La tercera, que cuando la enfermedad, obediencia legítima, necesidad u olvido involuntario te impidan rezar el rosario, no pierdes el mérito ni la participación en los rosarios de los demás cofrades, y por tanto no es necesario en absoluto que al día siguiente reces 2 rosarios para suplir al que faltaste sin culpa tuya, según suponemos. Pero si la enfermedad te permite rezar una parte del rosario, debes rezarla. Felices tus servidores que están siempre junto a ti. Felices los que habitan en tu casa, te alaban sin cesar. Dichosos, Señor Jesús, los cofrades del Santo Rosario cotidiano, que permanecen todos los días en torno a ti y en tu casita de Nazaret, al pie de tu cruz y de tu reino en los cielos, dedicados a contemplar tus misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, ahora luminosos también. Qué felices en la tierra, a causa de las gracias que les comunicas, y qué dichosos en el cielo, donde te alabarán de manera especialísima por los siglos de los siglos. En segundo lugar, hay que recitar el rosario con fe, conforme a las palabras de Jesucristo. Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo recibieron. Marcos 11:24. Cree que recibirás de Dios cuanto le pidas y Él te escuchará y te responderá. Que te suceda como creíste. Mateos 8:13. Si a algunos de ustedes le faltara la sabiduría, pídala a Dios, pídala con fe, recitando el rosario, y se les concederá. En tercer lugar, hay que orar con humildad, como el publicano, que estaba de rodillas en tierra, y no con una rodilla en el aire o sobre un banco, como hacen los orgullosos. Se quedó a la entrada sin atreverse a llegar hasta el fondo del santuario, como el fariseo. Tenía los ojos clavados en el suelo, sin atreverse a levantarlos al cielo, sin levantar la cabeza ni mirando acá y allá, como el fariseo, golpeándose el pecho, confesándose pecador e implorando perdón. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Lucas 18:13. Y no como el fariseo, que se vanagloriaba de sus obras y despreciaba a los demás. Evita la orgullosa oración del fariseo, que volvió a su casa más endurecido y maldito. Imita más bien la humildad del publicano en su oración, que le obtuvo el perdón de los pecados. Evita correr en busca de lo extraordinario y pedir o siquiera desear conocimientos excepcionales, visiones, revelaciones y gracias extraordinarias que Dios comunica a veces a algunos santos durante la recitación del rosario. La fe sola es suficiente.
ahora que el Evangelio y todas las devociones y prácticas de piedad se hallan suficientemente establecidas. No omitas nunca la menor parte del rosario en las sequedades, desalientos y decaimientos interiores. Sería señal de orgullo e infidelidad. Como valiente campeón de Jesús y María, recita el Padre Nuestro y el Ave María en medio de la aridez, aunque sin ver, sentir ni gustar, esforzándote cuanto puedas por contemplar los misterios. No suspires por los bombones y golosinas de los niños para comer tu pan de cada día. Para imitar más perfectamente a Jesús agonizante, prolonga la recitación de tu rosario, precisamente cuanto más te cueste rezarlo. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba más intensamente. Lucas 22:43. Así podrá aplicarse a tu caso lo que se ha dicho de Jesucristo, quien cuando estaba en la agonía oraba más largamente. En cuarto lugar, ora con total confianza, con una confianza fundada en la bondad y generosidad infinitas de Dios y las promesas de Jesucristo. Dios es fuente de agua viva que corre incesantemente en el corazón de los que oran. Jesús es como el pecho del Padre Eterno, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, el mayor deseo del Padre respecto al de nosotros es comunicaros las aguas saludables de su gracia y misericordia. Y nos grita: todos los que tengan sed, vengan a beber agua en la oración. Y si no oras, se queja de que le abandonas. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas. Pedir gracias a Jesucristo es causarle placer, un placer mayor que el que procura a las madres naturales dar a sus hijos el néctar de sus pechos. La oración es el canal de la gracia de Dios y a modo de pecho maternal de Jesucristo. Si no acudes a Él con la plegaria, como deben hacerlo todos los hijos de Dios, Jesucristo se queja amorosamente. Hasta ahora no han pedido nada. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Mas aún, para animarnos a pedirle con mayor confianza, llega a empeñar su palabra de que el Padre Eterno nos concederá cuanto le pidamos en su nombre. 48ª rosa. Perseverar en la devoción del rosario. A la confianza debes unir, en quinto lugar, la perseverancia en la oración. Solo quien persevera en pedir, buscar y llamar, recibirá, encontrará y entrará. No obstante, pedir a Dios una gracia durante un mes, un año, 10 o 20, no debes cansarte, sino pedir hasta la muerte y estar resuelto a obtener lo que pides al Señor para la salvación o a morir. Más aún, es preciso unir la muerte con la perseverancia en la oración y la confianza en Dios y repetir con Job: no importa que me quiten la vida, seguiré esperando en Él y de Él cuanto le pido. La generosidad de los ricos y grandes de este mundo se muestra en que se anticipan a favorecer a los necesitados, aún sin esperar que les pidan ayuda. Dios, por el contrario, manifiesta su magnificencia en hacer pedir y buscar por largo tiempo las gracias que nos quiere conceder. Más aún, cuanto más preciosa es la gracia que desea otorgar, más se demora en concederla. Primero, a fin de poder aumentarla. Segundo, a fin de que quien la reciba la aprecie más. Tercero, a fin de que quien la recibe ponga cuidado en no perderla, pues no estima mucho lo que de un momento y con poco esfuerzo se ha conseguido. Persevera pues, querido cofrade del Rosario, en pedir a Dios, mediante el Santo Rosario, todas las gracias espirituales y corporales que necesitas, especialmente la divina sabiduría, que es un tesoro infinito. Tarde o temprano la obtendrás infaliblemente, con tal que no abandones el rosario ni te desanimes a medio camino.
Te queda un largo camino. Sí, aún te queda mucho por andar, muchas adversidades por atravesar, muchas dificultades por superar, muchos enemigos por vencer. Te faltan muchos Padre Nuestros y Ave Marías para alcanzar el paraíso y ganar la hermosísima corona que espera a todo fiel cofrade del Rosario. No sea que alguien te arrebate el premio. Apocalipsis 3:11. Pon mucho cuidado en que otro más fiel que tú en rezar bien y diariamente el Rosario no te arrebate la corona, esa que constituye tu premio. Dios te la había preparado y la tenías casi ganada con los rosarios bien rezados, pero por haberte detenido en el hermoso camino por el que avanzabas tan deprisa, habías empezado bien la carrera, otro pasó delante, sí, otro más diligente y fiel adquirió y ganó con sus rosarios y buenas obras lo que necesitaba para comprar esa corona. ¿Quién pues te cortó el camino hacia la conquista de tu corona? Los enemigos del Santo Rosario, que son muchos. Créeme, solo alcanzarán esa corona los valerosos que la arrebatan por la fuerza. Mateo 11:12. Tales coronas no son para los cobardes que temen las burlas y amenazas del mundo, ni para los perezosos y holgazanes que rezan el rosario con negligencia, a la carrera, por rutina o a intervalos y según su capricho, ni para los cobardes que se descorazonan y rinden las armas tan pronto ven a todo el infierno desencadenado contra su rosario. Si quieres, amado cofrade del rosario, matricularte al servicio de Jesús y María, rezando el rosario todos los días, prepárate para la tentación. Hijo mío, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. No te hagas ilusiones. Los herejes, los libertinos, las gentes de bien, según el mundo, los semidevotos y falsos profetas, en sintonía con tu naturaleza corrompida y los poderes infernales, te harán una guerra sin cuartel para obligarte a abandonar esta práctica. Para prevenirte contra los ataques, no digo de herejes y libertinos declarados, sino de las llamadas personas de bien, según el mundo, y aún de las personas piadosas que no gustan de esta práctica, voy a describirte con sencillez algo de lo que piensan y dicen todos los días. ¿Qué querrá decir este charlatán? Vamos, persigamos al justo que nos molesta y que se opone a nuestra forma de actuar. ¿Qué querrá decir este rezandero? ¿Qué estará rumiando a toda hora? Tamaña algazanería. No hace sino ensartar rosarios. Mucho mejor haría si trabajara y no se perdiera en semejante santurronería. Claro que sí, basta rezar el rosario y las alondras caerán asadas del cielo. El rosario nos va a servir la comida. Dios ha dicho, ayúdate que yo te ayudaré. ¿A qué complicarse la vida con tantas oraciones? La oración corta penetra los cielos. Un Padre Nuestro y un Ave María bien dichos son más que suficientes. Dios no nos ha impuesto el rosario, que es cosa buena y hasta óptima cuando se tiene tiempo, pero por no rezarlo no caeremos en la oportunidad de salvarnos. ¿Cuántos santos no lo rezaron? Hay gentes que juzgan a todo el mundo según su propia medida, indiscretos que lo llevan todo al extremo, escrupulosos que encuentran pecado donde no lo hay y dicen que quienes no rezan el rosario se condenarán. ¿Rezar el rosario? Eso es bueno para mujercillas ignorantes que no saben ni leer. Rezar el rosario. ¿No sería mejor rezar el oficio de Nuestra Señora o los 7 salmos? ¿Hay acaso algo más hermoso que estos salmos dictados por el Espíritu Santo mismo? ¿Qué te propones con rezar el rosario todos los días? Va, humo de paja que poco dura. ¿No sería mejor emprender menos cosas y ser más fieles a ellas? Vamos, amigo, créeme, reza bien tus oraciones de la mañana y de la noche y trabaja por Dios durante el día. ¿Qué más te pide Dios?
Si no tuvieras que ganarte la vida, bien pudieras dedicarte a rezar el rosario, pero rézalo entonces los domingos y días de fiesta en que nada tienes que hacer, pero no en los días de trabajo. Hay que trabajar. ¿Cómo? ¿Llevar un rosario tan grande como de mujeres? Yo los he visto de una sola decena que valen tanto como los de 15. ¿Qué? ¿Llevar el rosario a la cintura? ¡Qué tontería! Te aconsejo ponértelo al cuello, como hacen los españoles. Esos sí son grandes rezanderos de rosarios. Llevan uno grande en la mano, pero en la otra un puñal para atacar por traición. Deja esas devociones exteriores, que la verdadera devoción está en el corazón, etcétera, etcétera. Muchas personas de talento y grandes doctores, gentes orgullosas y pagadas de sí mismas, casi nunca te aconsejarán el rosario. Te invitarán más bien a recitar los 7 salmos u otras oraciones, pero el rosario no. Si un buen confesor te impone un rosario como penitencia durante 15 días o un mes, basta que te confieses con algunos de estos señores para que te cambie la penitencia en otras oraciones, ayunos, misas o limosnas. Y, aun si llegas a consultar a ciertas personas de oración, de esas que hay en el mundo, dado que no reconocen por experiencia personal las excelencias del rosario, no solo no lo aconsejarán a nadie, sino que alejarán de él a los demás, invitándoles para que se dediquen a la contemplación, como si el rosario y la contemplación fueran incompatibles, y como si tantos santos que han sido devotos del rosario no hubieran llegado a la más sublime contemplación. Por otra parte, tus enemigos domésticos te atacarán con mayor crueldad cuanto más unido estés a ellos. Estos enemigos son las potencias del alma y los sentidos del cuerpo, las distracciones de la mente, el cansancio de la voluntad, las arideces del corazón, los abatimientos y enfermedades corporales, todos juntos de común acuerdo, con los espíritus malignos que se confabularán con ellos, te gritarán: deja tu rosario, él es la causa de ese dolor de cabeza. Deja tu rosario, no hay obligación de rezarlo bajo la pena del pecado. Conténtate al menos con rezar una sola parte. Tus aflicciones son señal de que Dios no quiere que lo reces. Ya lo rezarás mañana cuando te sientas mejor, etc. Por último, el rosario cotidiano tiene tantos enemigos que me parece uno de los favores más señalados de Dios, el poder perseverar en la práctica de esta devoción hasta la muerte. Persevera y alcanzarás la corona admirable, preparada en el cielo a tu fidelidad. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, 10. 49ª rosa. Explicación sobre las indulgencias. A fin de que al rezar el rosario ganes las indulgencias concedidas a los cofrades, conviene hacer algunas observaciones acerca de ellas. Indulgencia en general es la remisión total o parcial de la pena temporal debida por los pecados actuales ya perdonados. Esta remisión es posible gracias a la aplicación de las satisfacciones superabundantes de Jesucristo, la Santísima Virgen y los santos, contenidas en el llamado tesoro de la Iglesia. Indulgencia plenaria es la remisión de todas las penas debidas por el pecado. La parcial, por ejemplo, de tantos días o años, es la remisión de tanta pena temporal cuanta se hubiera podido expiar durante igual número de días o años, haciendo proporcionalmente las penitencias fijadas por los antiguos cánones de la Iglesia. Ahora bien, tales cánones ordenaban para un solo pecado mortal 7 y algunas veces hasta 10 o 15 años de penitencia, de suerte que quien había cometido 20 pecados mortales hubiera debido hacer por lo menos 7 veces 20 años de penitencia y así sucesivamente. Esto en teoría. En concreto, estaban previstas otras disposiciones. Para que los cofrades del Rosario ganen las indulgencias es preciso
Primero, que estén verdaderamente arrepentidos y confesados y hayan comulgado, como prescriben las bulas sobre las indulgencias. Segundo, que no conserven el menor afecto a ningún pecado venial, si se trata de una indulgencia plenaria, porque si subsiste el afecto al pecado, subsiste también la culpa, y subsistiendo ésta no se perdona la pena. Tercero, que reciten las oraciones y cumplan las buenas obras señaladas por las bulas. Cuando, según la intención de los papas, se suele ganar una indulgencia parcial, sin ganar la plenaria, no siempre es necesario, para ganar la parcial, haber confesado y comulgado. Esto es lo que sucede con las indulgencias otorgadas al rezo del Santo Rosario, a las procesiones, a los rosarios benditos, etc. No desprecies estas indulgencias. Flamín y gran número de autores refieren que una distinguida doncella de nombre Alejandra, convertida milagrosamente e inscrita en la cofradía del Rosario por Santo Domingo, se apareció al santo después de muerta para comunicarle que estaba condenada a 700 años de purgatorio a causa de los pecados que había cometido o hecho cometer a otros con sus vanidades mundanas. Le rogó que la aliviara e hiciera aliviar con las oraciones de los cofrades del Rosario. El santo lo hizo y 15 días después Alejandra se le apareció de nuevo, más resplandeciente que un sol. En tan corto tiempo había sido librada de la pena gracias a las oraciones de los cofrades del Rosario hechas en favor suyo. Hizo también saber a Santo Domingo que venía de parte de las almas del purgatorio a exhortarle a continuar predicando el Rosario y hacer que los parientes de ella le hicieran partícipes de sus oraciones, por lo cual ellas les compensarían abundantemente cuando llegaran a la gloria. A fin de facilitarte el ejercicio del Santo Rosario, quiero ahora ofrecerte varios métodos para rezarlo santamente, con la meditación de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de Jesús y María. Adopta el que más te agrade. Tú mismo puedes componer otros, como han hecho muchas personas santas. Termina aquí esta obra dejándonos una nota y nos comenta que el manuscrito no presenta, como sería de esperar, la rosa 50. La constituyen los métodos del rosario que vienen enseguida. En el manuscrito del Secreto Admirable del Santísimo Rosario aparecen dos. Consultando las obras del Santo Misionero, hallamos uno más, destinados a las hijas de la sabiduría, y otros dos en su cuaderno de notas. Me gustaría, si has llegado hasta aquí, es la primera vez que leo esta nota, no suelo leer anticipadamente lo que voy a grabar. Si os gustaría que buscara información, que me imagino que al ser de San Luis María Griñón de Montfort estarán en la verdadera devoción del Santísimo Rosario. O si ya quieres, una vez terminado esta obra, podría grabar otro episodio de Santa Teresa, que el miércoles pasado me costó trabajo y no pude terminar el capítulo 7. Lo tendréis el próximo miércoles y si queréis también puedo hacer otro episodio el sábado, o como os comenté que iba a leeros también las obras y vida de Santa Teresita del Niño Jesús. No sé si hacer una breve encuesta en la pestaña de comunidad, o si has llegado hasta aquí directamente lo puedes poner en los comentarios. Como hoy es viernes, para concluir este último capítulo y este último episodio de este podcast, te voy a dejar el enlace al podcast completo y además os dejo el rezo del Santo Vía Crucis
por si queréis acompañarme a rezarlo. Además de que desde las 12 de la mañana tenéis el Santo Rosario del día, que durante este mes de noviembre estamos dedicando a nuestros seres queridos fallecidos, a las almas benditas del purgatorio, a todos los difuntos. Me despido ya aquí, esperando que me comentes algo, que me digas si te ha gustado esta obra. A mí me ha encantado, como todo lo que tiene que ver con el Rosario y con la Virgen María. Que me regalaras un me gusta, si no estás suscrito o suscrita, te suscribieras, porque según YouTube el 90% de visualizaciones que tiene mi canal son personas que no están suscritas. Bueno, y con todo y con eso pues tiene muy poca visualización, pero me contento con que os llegue a los que me seguís todas las semanas con estos podcasts, todos los días con los Santos Rosarios. Ahora mismo estamos haciendo la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Hoy, más tarde, os voy a poner, en especial para los abuelos, un vídeo dedicado a vosotros, porque también la mayoría del canal superan los 55 o 60 años, y dependiendo desde donde me escuchéis, que por cierto gana México. Yo tengo un poquito de alma mexicana y me encanta, pero claro, tenemos una diferencia horaria y yo os lo pongo a la hora que lo estoy grabando ahora por la mañana, pero bueno, para que os vaya llegando las notificaciones si la tenéis activada a lo largo del día. Y bueno, no me alargo más. Te espero mañana. Continuaremos con el rezo del Santo Rosario, con la obra de las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, el día 6 de novena, y ya está. No sé si hacer un vídeo para poneros todo el contexto de todo lo que voy subiendo todos los días, pero bueno, os lo voy diciendo en los vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Espero que os lleguen al corazón estos textos. No escuchéis canales como los que me hacen llegar, que no sé por qué, que empieza uno a verlo creyendo que va a hacer van a decir algo y después atacan a la Iglesia, al Papa, unas barbaridades increíbles. Yo lo único que os puedo decir es que tengamos fe y, como nos dijo nuestra madre, su inmaculado corazón al final triunfará. Lo que tenga que pasar solo Dios lo sabe. Si tenemos que pasar una prueba, que sea pronto. Es lo único que pido, porque el mundo está cada vez peor. Y bueno, si eso os hago un poquito, acercaros a la Iglesia, acercaros al corazón de nuestra Madre, de nuestro Padre, pues me doy por satisfecha. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y te espero mañana.